Carísimos hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les habla el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela con el tema 3 pilares de soportes para nuestra vida. En estos momentos de profunda crisis que atraviesa la humanidad, la bendita palabra de Dios nos presenta un sinnúmero de soportes espirituales que nos ayudan a sustentar nuestras vidas en todas las áreas. Es decir, que en la Biblia, como libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a patriarcas, reyes, jueces, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, como así también a apóstoles y a evangelistas del Nuevo Testamento, encontramos los mejores recursos que más que nada ni nadie nos ayudan a sustentar, estabilizar y a confirmar nuestras vidas, tanto en el área física como mental, emocional y también espiritual. A través de este medio quiero tratar 3 pilares que nos sirven de soportes para mantenernos de pie y, a pesar de los vientos tempestuosos que soplan contra nuestras vidas desde diferentes direcciones, Dios está con nosotros. Podemos decirlo, podemos creerlo, podemos asegurarlo y podemos actuar bajo esa creencia. Estos son, a saber, la fe, la confianza y la esperanza. Hablemos de la fe. Definición de la palabra fe. La palabra fe procede del idioma griego pistis y su significado más amplio es creencia, confianza, certeza, convicción, seguridad. La mejor definición nos la da Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablemos de 2 tipos de fe: fe de salvación y la fe genuina o especial, la fe de salvación en Cristo Jesús. Esta fe, del griego pistis soterio, que es la fe que nace en nuestros corazones y nos habilita para creer en Cristo y recibirlo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Fue a esa fe salvadora que nuestro Señor Jesucristo se refirió en Juan 5:24, cuando dijo: de cierto os digo, que el que cree en mi palabra, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los creyentes que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ya tenemos esa fe salvadora. Si estamos perseverando firme y estamos siendo fiel a Dios y nos estamos manteniendo en obediencia a su palabra, podemos asegurar, según nos dice la Biblia, que tenemos lo más importante de nuestras vidas, la salvación en Cristo nuestro Señor. Queremos referirnos a la fe que obra milagros, llamada también fe genuina o especial. Este nivel de fe fue a la que el mismo Cristo hizo referencia en aquella ocasión cuando sus discípulos no pudieron sanar a un paralítico, a un lunático. Ellos preguntaron a Jesús que por qué ellos no pudieron sanar a aquel hombre. Jesús les respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate aquí y allá, y pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Un pasaje paralelo al que hemos leído de Mateo 17:20 lo encontramos en Lucas 17:5-6. Solo que Lucas agrega una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús sobre cómo ellos podían adquirir más fe. Leamos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La Biblia Pentecostal Vida, a Mateo 17:20, le hace el siguiente comentario. Con frecuencia Jesús comenta sobre la naturaleza de la fe genuina. Él habla de una fe que puede mover montañas, realizar milagros y sanidad, llevar a cabo grandes cosas para Dios. ¿Qué es esa fe de la que habla Cristo? El comentarista inmediatamente da la siguiente respuesta a esa interrogante diciendo: número 1, la fe genuina es una fe que produce resultados, traslada montañas. Número 2, la fe genuina no es una creencia o un poder, sino que es una fe en Dios. Número 3, la fe genuina es una obra de Dios dentro del corazón de los creyentes. Permítannos aplicar o ampliar este numeral del comentarista ya citado con la siguiente observación. Un ejemplo de esta obra de Dios en el corazón de los creyentes podemos verla en Mateo 9, 23 al 24, cuando el padre del joven endemoniado, que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera el demonio de su hijo, él acude a Jesús para decirle que si podía hacer algo, que por favor lo ayudara. En el versículo 23 Jesús dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre de aquel muchacho se dio cuenta que no tenía la suficiente fe como para creer que su hijo podría ser librado del poder de Satanás. Entonces, siendo bien sincero con él mismo, le dijo a Jesús: creo, pero ayuda mi incredulidad. Después de Jesús escuchar esta petición sincera, la fe genuina, la fe sincera en Dios de aquel hombre fue auxiliada. Fue cuando entonces Jesús dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entre más. Aquel hombre, por su sinceridad en Dios, de pedir que le ayudara en su incredulidad, Jesús lo escuchó e hizo el milagro. Gloria a Dios. Ese tipo de fe genuina y sincera, capaz de mover montaña de dificultad, de problemas, de necesidad, fue a la que
hizo referencia el autor del Salmo 46 en los versículos 1 al 3, cuando escribió: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes al corazón del mar. O sea, tiemblen los montes a causa de su braveza. Así lo dice. No temeremos. No vamos a temer, dijo él. La fe que obra milagros, podemos decir, es la que capacita al creyente para creer que Dios es proveedor y hacedor de lo imposible, que hace lo imposible posible por su infinito poder y por su divina autoridad. Si han escuchado las series de temas que hemos venido ofreciendo en estos días, podrán notar que en la mayoría de estos hacemos referencias constantemente de uno u otro versículo de este salmo. Lo hacemos porque Dios ha ministrado a muchas vidas. Lo ha hecho a quien les habla. Lo ha hecho de una manera especial a través de este sagrado salmo. Sabemos que a ustedes también Dios les ha ministrado y les seguirá ministrando. De esto no tenemos dudas. Esta clase de fe está estrechamente relacionada con la fe como un don del Espíritu Santo. Y esa fe como don del Espíritu Santo, que es el número 3 de los 9 dones dados por el Espíritu Santo a la iglesia del Señor y a los creyentes, que menciona Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, los versículos 8 al 11. La fe como don del Espíritu Santo es la capacitación que Dios le da a los creyentes para, de manera sobrenatural, creer que el poder de Dios es sobrenatural para realizar todo tipo de milagros, todo tipo de sanidad o sanidades y todo tipo de provisión. Es la fe que nos prepara para creer que todo es posible para Dios. En Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23, hay otra parte que nos habla de la fe, y es que Dios nos invita a través de su palabra y nos motiva a tener fe genuina, fe milagrosa en Él. Es el mejor recurso espiritual que tenemos disponible en estos días de tempestad, en estos días de turbulencia, en estos días de pandemia maligna, de pandemia infernal. También Pablo habla de la fe como la séptima manifestación del fruto del Espíritu. Habla de fe. Y allí la palabra fe como fruto del Espíritu, nosotros podemos decir que este tipo de fe, el Espíritu Santo prepara nuestro carácter
para que como creyentes en Cristo actuemos como hijo o hijos de Dios que somos. Así que en la preparación de ese carácter, el Espíritu Santo obra para que permanezca en nosotros esa fe que obra milagros, esa fe que necesitamos, esa fe que vence al mundo. Hablemos del segundo pilar, la confianza. ¿Qué se entiende por confianza? En el idioma griego, la palabra confianza es emisteiomai. Emisteiomai se refiere a tres cosas. Número uno, credibilidad en alguien o en algo. Número dos, confianza es la cualidad del que tiene total seguridad en alguien o en algo. Número tres es estar seguro, confiado en la palabra de alguien, en la palabra que alguien le da, en una promesa que alguien nos hace. La metáfora de Jeremías de la bendición del creyente sobre la confianza en Dios, hay en un pasaje que nosotros la vemos bastante clara. En el capítulo 17, versículos 7 y 8 del libro de este sagrado profeta, leemos: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Oye, sí, las personas que confían en Dios son bienaventuradas, dice aquí el profeta. Número uno, son dichosos porque la gracia, el cuidado y la protección de Dios con ellos, está con ellos, es con ellos, sin importar las circunstancias que los rodeen. Vamos a decir, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Dios está con nosotros y debemos estar confiados y no temer jamás. Número dos, son dichosos porque cuentan dentro de los propósitos de Dios. Sí, Señor, Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Y eso debemos asegurarlo, debemos creerlo a la luz de la Biblia como palabra de Dios. Número tres, son dichosos porque forman parte de la familia de Dios en la tierra. Es un privilegio que tenemos. Como así lo declara la Escritura, somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, Dios no se ha olvidado de nosotros. Son dichosos y bienaventurados, no porque no solo tienen su confianza en Dios, sino que también Dios es su confianza. Oiga, tenemos la confianza en Dios, pero Dios es nuestra confianza. Cuando analizamos esta palabra, tenemos confianza en Dios, o sea, esto es vertical, quiere decir, no, esto es hacia arriba. Eso es hacia arriba, ¿verdad? En dirección hacia arriba. Entonces, Dios es nuestra confianza, la dirección de arriba
hacia abajo. Y eso nos da seguridad. Número 4, son dichosos según el profeta y bienaventurados los creyentes que así han tenido la bendición de recibir a Dios en sus corazones. Aleluya. Ahora, bendiciones que recibe el justo, según la metáfora del profeta Jeremías. Con este hermoso lenguaje figurado, el profeta describe con lujo de detalles el estado físico, mental y emocional y espiritual del creyente que le cree, quiere decir que le cree a Dios, que obedece a Dios y mantiene su fe y su confianza en las promesas de Dios. En estos días de crisis mundial, los creyentes en Cristo Jesús debemos afianzar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, sin importar las amenazas de esta infernal pandemia. Lo repito nuevamente, como ya lo dije. Dios está sentado en su trono, pero sus ojos nos miran y sus pies recorren la tierra. Los creyentes debemos poner y mantener nuestra confianza en las promesas infalibles de Dios y no permitir que nuestra fe, nuestro ánimo y nuestro fervor mengüe, ya que nuestro Señor está con nosotros como poderoso gigante. Debemos creerlo, debemos proclamarlo. Así lo dice la palabra de Dios. Dijo el poeta peruano J. Santos Chocano. Así lo expresó en uno de sus poesías, donde dice así: el ave canta aunque la rama cruja. Canta porque conoce lo que son sus alas. Oiga bien, le voy a repetir este dicho por aquel poeta peruano. El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Asimismo debemos decir los creyentes en Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Vamos a seguirle creyendo. Vamos a seguir invocando su nombre. Vamos a seguir cantándole alabanzas. Vamos a continuar adorándole. El Señor no se ha movido de su lugar. Su autoridad y su omnipotencia no han menguado. Él sigue siendo igual. Él sigue sentado en su excelso trono. Él sabe lo que está pasando en la tierra. Él sabe por qué lo ha permitido. Y a pesar de todo, su amor y su misericordia siguen siendo igual. Y nosotros debemos apoyarnos en esa promesa. Él nos sigue diciendo a nosotros hoy lo que le dijo al músico principal de los hijos de Coré hace más de 2800 años en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Gloria al Señor.
Al igual que dijo aquel cantor principal de los hijos de Coré en la lejana historia de los salmistas hebreos, como ya dijimos en Salmo 46, 11. Luego que Dios lo mandó a estarse quieto, entonces el salmista dijo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oigan, esta es palabra de Dios. Esto es dinamita espiritual. Esto es fuego de Dios. Esto es impacto divino por el Espíritu Santo en su palabra. Del mismo modo nosotros digamos hoy: Dios está con nosotros, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra nación, con nuestro pueblo, con nuestros barrios. Por último, hablemos de la esperanza. Es el último pilar, la esperanza, de que nosotros debemos agarrarnos, debemos anclar nuestra fe, la esperanza. En 1 Corintios 13:13, Pablo dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo habla de 3 virtudes que ordena a que deben permanecer en los creyentes. Ya hablamos de la fe. Vamos a omitir el amor porque ese es el único de esos 3 que va a permanecer con nosotros cuando estemos en el más allá. Hablemos entonces de la esperanza. En el idioma griego la palabra esperanza es elpis. Se refiere a estar a la expectativa de recibir algo, sea en un futuro cercano, sea en un futuro inmediato o lejano. Es plena certeza y seguridad en que lo que alguien nos ha prometido, en lo que alguien ha dicho que nos va a dar y que nosotros estamos pendientes en recibir tarde o temprano. Fe en que vamos a recibir algo de quien nos ha dado esa esperanza. Esperanza es fe en el futuro desde el punto de vista espiritual. Ese tipo de fe esperanzadora la explica muy bien Hebreos 11:1, que ya leímos, pero que lo volvemos a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como creyente en Cristo debemos mantener la esperanza de que la situación de esta pandemia va a cambiar, que vendrán tiempos buenos. Esta fe esperanzadora debe mantenernos confiados y seguros y tranquilos en Dios. Ahora nos ayuda entonces a hacer nuestro el consejo del apóstol Pablo cuando dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Entonces, esa esperanza es la luz que alumbra nuestros ojos
para mirar positivamente al más allá, para mirar al futuro con seguridad, para no amilanarnos en estos momentos de crisis, sino tomarnos de las manos con Dios. Debemos agarrarnos de Dios. Debemos abrazar a Dios. Este tipo de agarre, este tipo de abrazo no nos trae coronavirus. Dios es el Dios de toda perfección. Debemos hablar de esto y proclamarlo delante de nuestros hijos, delante de nuestros familiares, delante de nuestros hermanos, de la congregación, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros compañeros, delante de todo el mundo. Así que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y el Señor nos ayude a ampararnos de estos tres pilares, a que estos sean nuestros tres soportes: la fe, la confianza y la esperanza. Bendiciones de Dios para cada uno. Amén. Amén.